Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También tenemos nuestro canal en YouTube, llamado La Radioactiva, donde semana a semana van a ir viendo las distintas entrevistas que estaremos subiendo. Y por último, nuestra cuenta de mail, por si nos quieren escribir un mail con nombres de futuros invitados a este ciclo, lo pueden hacer en laradioactivaok@gmail.com. Le agradezco a cada uno de ustedes por formar parte de esta transmisión y sin perder tanto tiempo voy a invitar a nuestro invitado del día de hoy para que se una y que ustedes lo puedan conocer un poco más. A ver, vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Aguardamos un momento. A ver, esperamos un momento a que... Hola, Ahí está. Hola Nicolás, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que está difícil acomodar el celular. No sé No cómo. pasa nada, tranquilo. Bueno, no sé, ahí. Lo tengo Ahí que está. sostener. Perfecto. ¿Cómo ¿Vos me estás? escuchás bien ahí? Te escucho bien, sí, sí, un poco entrecortado, pero bien. Bien, cualquier cosa me decís y lo vuelvo a reformular lo que dije anteriormente. Dale. Perfecto. Si me permitís, bueno, ante todo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y bienvenido a la Radioactiva. No, gracias por la invitación. Por Esperemos que favor, sea un placer. interesante la charla. Obviamente que sí. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando en el día de hoy y arranco con las preguntas. Dale. Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Nicolás Marina. Él es un guionista y dramaturgo argentino que no muchos quizás lo conocen, pero en que entre sus trabajos más destacados es uno de los guionistas de la serie tan conocida como es el tema de El Marginal, la cual ya lleva 5 temporadas de constante trabajo y bueno, con varios capítulos en su haber. Así que, Nicolás, cuando quieras, arranco a hacerte las preguntas. Dale, cuando quieras. Bien, la primera, yo creo que quizás en un montón de entrevistas te lo habrán hecho, pero en la radioactiva todavía no habías pasado, así que me animo a preguntarte cuáles fueron los desafíos que tanto los productores, mismos guionistas, autores y demás se plantearon a la hora de armar una serie como es El Marginal. Bueno, la idea era, o sea, contar una historia en un ámbito carcelario con un trasfondo policial que se despegase un poco de Tumberos, que había sido la otra ficción carcelaria que había hecho Underground, la productora de Sebastián Ortega, y bueno, darle verosimilitud a ese mundo dentro de la cárcel, ¿no? O sea, creando Bien, nuestro propio mundo, ¿no? Nunca la intención fue que sea 100% realidad ese universo de la cárcel, ¿no? Hay mucho de ficción y de exageración, pero buscado. bien. Y justamente una de las locaciones es ni más ni menos que la ya tan recordada cárcel de Caseros. Exacto. Sí, 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 sí. Las tres primeras temporadas se hicieron ahí, ya después no, además no era posible continuar porque la cárcel está siendo renovada. Ujú. O sea,
le iban a demoler, pero al final el gobierno de la ciudad la tomó y la están remodelando, o sea, la fachada exterior se mantiene igual, pero el interior están haciendo oficinas, entonces ya no era posible continuar la historia ahí. Por eso que las Bien, últimas 2 temporadas sucede en otra cárcel. perfecto. Así que qué increíble, ¿no? Que puedan usar una temática, como decís vos, el ambiente carcelario, que justamente yo creo que cualquiera que pasa por ahí, sea un hombre o una mujer, se siente como marginado, por decir así, ¿no? Sí, Valga sí, la sí, sí. redundancia con el juego de palabras. Claro. También era un juego en las primeras temporadas que siempre había un personaje que era el marginal dentro de la cárcel, el personaje que no pertenecía a ese mundo, ¿no? En la primera temporada era el personaje de Pastor, de Juan Minujín, que era un policía encubierto. En la segunda, el chico que... no, en la segunda, el personaje de Lamote, que es un médico, un anestesista que va preso por un crimen pasional. Y en la tercera temporada, el chico este que protagoniza un accidente de tránsito, Toto Ferro, no me salía el nombre. Siempre son 3 personajes que no pertenecen a ese mundo, un pastor un poco más sí, pero bueno, viene desde el lado de la ley. Y bueno, cómo esos personajes se enfrentan a ese universo nuevo, ¿no? Lógico. Este, Sí, sí, seguro. Así que justamente la gracia de las entrevistas con la radioactiva es que nosotros podamos conocer también un poco el costado humano de esa persona, ¿no? Porque no solamente tiene su trabajo, sino que también tiene su vida fuera de su ámbito laboral. Así que también quiero hacerte un par de preguntas de este tipo para que la gente también conozca lo que es la persona, en este caso Nicolás Marina, fuera de su ámbito laboral. ¿Qué querés que te cuente? No, no, ahora ¿En qué justamente viene a continuación la pregunta. Por eso te decía que la idea es que te conozcamos un poquito más también. romances, esas cosas, no. No, De mi vida no, privada no hablo. no, tranquilo que no es así. No, justamente era que sin ser tu profesión, la que cual desempeñas hace bastante tiempo, por lo que estuve investigando y leyendo, te cuento, quería preguntarte qué te hubiese gustado dedicarte. ¿A qué me hubiese gustado dedicarme? Ujú. Sin ser tu profesión Mm, actual, claro. claro, sí. Mirá, yo por un lado fui mucho tiempo guía de turismo antes de dedicarme a escribir. Bueno, era una profesión que me gustaba, me hubiese gustado viajar más, tener algún trabajo que me hubiese hecho más viajero todavía. Eh, no sé, a lo mejor es un fotógrafo de la naturaleza, una cosa así más aventurera, eh, o Claro. más de estar en lugares agrestes. Eso me hubiese gustado bastante. Pero en general siempre tuve como este afán de la escritura. Solo, bueno, cuando era adolescente, cuando uno termina la secundaria, realmente no concebía que pudiese trabajar de escribir, que eso fuese un trabajo. En mi imaginación el escritor era una persona que trabajaba en una oficina, escribía en su tiempo libre, se moría, descubrían sus A ver, escritos no te estoy escuchando. No sé y si los el publicaban. resto lo están escuchando. Te pido un segundo. Te pido que salgas un segundo del vivo y vuelvas a ingresar así yo te puedo retomar la pregunta que estábamos. Así la gente te puede escuchar A con ver, total naturalidad. me pedís que salga. A ver, sí, sí, te pido que salgas un segundo y yo te vuelvo a reingresar. Sí, será con la X, imagino. A ver, vamos a ver Salir, ahí salgo. si tenemos suerte y podemos restablecer la comunicación con nuestro invitado del día de hoy. A ver, vamos a ver si tenemos suerte y podemos continuar con él. Ahí está, ahora sí. Bien, ¿me escuchás bien ahora? Ahora perfecto, no hay ningún tipo de inconveniente. A veces pasa que las tecnologías o los astros no están alineados del todo para que se pueda realizar la entrevista de la manera que corresponde, y por eso le pido al entrevistado que salga un segundo, lo vuelvo a ingresar y poder continuar Claro, con la charla. Lo único que sí. no te veo, ahora no te estoy viendo, te veo todo Ah, negro. pará, no, tengo que girarme, claro, ahí estoy. Ahí está, ahora sí.
Sí. ¿En dónde quedamos? Quedamos en que, bueno, me decías que trabajaste de guía de turismo, que te hubiese gustado también el tema de la fotografía, sobre todo en lo que es la naturaleza, y que, bueno, te hubiese gustado viajar más o quizás Claro. algunas otras cosas, pero siempre en tu haber estaba la idea de que te gustaba el tema de escribir y un montón de Claro. cuestiones relacionadas, ¿no? Claro, bueno, la escritura me interesó siempre, solo que cuando uno termina la secundaria y tiene que elegir de qué trabajar, no se me ocurría que uno pudiese trabajar de escribir, ¿no? O sea, en mi fantasía el escritor era alguien que se moría de hambre, que trabajaba en una oficina y escribía en el tiempo libre, se moría y descubrían los manuscritos y los publicaban. O sea, realmente no concebía decir, bueno, ¿cómo monetizar eso? Y bueno, mucho tiempo después, ya yo con varios años trabajando en guía de turismo, descubrí la carrera, la cursé, la carrera de guión, y bueno, y ahí empecé. En Bien, ese momento, bueno, el trabajo de guionista es un trabajo en el cual uno pone la escritura muy a pedido de otros, ¿no? Uno trabaja para una industria audiovisual donde hay una cadena, donde varios hacemos el trabajo y donde lo que uno ve, el producto final, es fruto de un montón de decisiones, de un trabajo en equipo, en el cual, además de los guionistas, o sea, tiene mucho peso los productores, el director, eh, los actores, o sea, es un trabajo colaborativo. seguro. Y, o sea, medio como que de casualidad, trabajando de otra cosa, llegaste a lo que después te iba a deparar tu profesión actual. Claro, exacto, sí, sí, sí. ¿Y algún otro trabajo más allá de guía turístico o de turismo, si querés decir, ¿Qué haya hecho que yo? tuviste? Sí, ¿Otra ¿tuviste algún profesión? otro? ¿Tuviste algún otro? No, o sea, hice alguna cosa, vender alguna cosa, algunos trabajos temporarios de cadete en algún lugar, pero muy, muy poco. O sea, tuve la suerte bueno, la profesión de guía de turismo, eh, empezar a trabajar rápido y trabajar durante muchos años. Y bueno, después ahí pasé. De hecho, bueno, el primer trabajo que tuve de guionista fue a los 32 años, y a los 32 años por primera vez tenía que pasar 8 horas en una oficina. O sea, para mí era algo nuevo. Claro, seguro. Así que, bueno, y justamente vos decías que es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque uno puede ser el guionista, como lo dice la palabra, escribe el guión, el autor es el que piensa la idea, piensa cómo la van a llevar a cabo, después los actores la emplean en sí, la llevan en cuanto al tema de la producción, ¿no? Son producidos Sí, para justamente elaborar todo un producto final. Quería preguntarte, porque entre los autores, y creo que también es uno de los guionistas, está Adrián Caetano, que es dentro de lo que es la televisión argentina, yo creo que es uno de los más reconocidos. sí, ¿Qué sí. significa tanto para vos como persona, como también como colega, trabajar con gente así, ¿no? Porque la verdad es que todo lo que uno ve quizás es lo que vemos en la pantalla, pero no lo que está detrás de cámara, que es un trabajo Claro. quizás 10 veces más grande. Sí, sí, sí. Sí, en el caso puntual de Caetano, el trato fue poco y la participación final de él no fue demasiada dentro del proyecto. Él junto con Sebastián Ortega, fueron los que idearon el proyecto, lo presentaron en el Inca para que diesen un subsidio en ese momento para empezar a filmarlo, pero al momento de empezar a producir el proyecto, Adrián, por una serie de cuestiones personales, se hizo un costado. O sea, obviamente mucho de lo que él había trabajado en ese planteamiento original se conservó, pero mucho otro no. De hecho, cuando se empieza a rodar, quien filma los primeros capítulos es el hermano de Sebastián Ortega, que ahora no me estoy acordando el nombre, el que es director, pero bueno, de la familia Ortega.
Y bueno, los guiones en ese momento corrían más, eran más responsabilidad de Guillermo Salmerón y Silvino Olchansky, ¿no? Que los escribimos entre los tres, ellos como autores, yo como guionista. Eh, Después se fueron sumando muchos más guionistas. De hecho, o sea, si yo te nombro, estuvo Guillermo Salmerón, Silvino Olchansky, Andrés Pascaner, Omar Quiroga, Natalia Torres, Gabriel Macías, Alejandro Ciancio, que es uno de los directores, y Alejandro Quesada, y yo, ¿no? Más Sebastián Ortega. O sea, 10 personas que estuvimos ahí participando en los guiones. Y Pablo Culel, que es uno de los productores, que también tiene mucha participación, tenía mucha participación en las reuniones en las que nos poníamos de acuerdo en los guiones, ¿no? Cómo iba a ir la historia. Que bueno, obviamente el que dictaba todo era Sebastián Ortega, que fue el creador del proyecto. Tal cual. O sea, todo un grupo gigante para que después nosotros los espectadores lo podamos llegar a ver. Eso habla que a la larga uno solo no puede tomar una decisión, ¿no? Porque quizás uno tiene una idea, otro tiene otra, entonces se debate, se pone de acuerdo. Seguramente hacen la vieja usanza, ¿no? La votación de decir, bueno, mira, vamos por este lado, vamos por el otro, ¿qué les parece si abordamos por este lado, no, vamos por el otro y Sí, hasta sí, sí. que todos llegan a un acuerdo, ¿no? Se hace un poco eso, pero, o sea, no es tan democrático, esto es más vertical, o sea, la productora es la que decide. Bien. Uno propone ideas, se escuchan, se debaten, se ve, a veces se meditan, pero en Ujú. definitiva, bueno, siempre hay como una cabeza que es la que decide el rumbo de para dónde va a ir el proyecto, lo cual es lógico. Bien. Y para vos Es decir, como guionista, que sí, no, disculpa, no, ¿qué me no. estabas Lo que preguntando? tiene, o sea, generalmente se tiene la idea del escritor o del guionista como un trabajo solitario. El trabajo de guionista es todo lo contrario. Ujú. El escritor a veces decide solo o lo decide con un editor, pero acá, nada, es un trabajo al servicio de una producción. Tal cual. Y justamente lo que venía a referencia a la próxima pregunta es justamente tu trabajo como guionista. Quería preguntarte qué significa para vos trabajar en algo que hoy en día es tan reconocido, ¿no? Porque le preguntás a más de uno, yo creo que, aunque sea te dice el nombre de algún personaje o te dice, mira, estuve mirando las 5 temporadas o vi tres, vi una, lo que sea, pero es un producto que al fin y al cabo yo creo que me animo a decirte más del 50% de los argentinos, aunque sea un capítulo vio. Claro, sí, 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 sí. Muchísima gente. Este, Nada, fue un orgullo, una alegría, una sorpresa, porque cuando escribimos el primer marginal no sabíamos lo que iba a pasar. De hecho, yo me acuerdo que lo escribimos el primer marginal en el 2015. Y si mal no recuerdo, lo terminamos en diciembre. O sea, creo que era el 30, 31 y estábamos cerrando el último capítulo. Y después empezó a filmar, y como a la mitad de año salió al aire. Y yo ya me había, o sea, todos nos habíamos olvidado, estábamos en otras cosas, en otros trabajos. Y de golpe empezábamos a escuchar la sensación que estaba causando y no lo podíamos creer. Y a veces me preguntaban cosas de la trama y yo ya no me acordaba, porque bueno, uno se pone a hacer otras cosas y queda atrás en tu Claro, mente. O sea, hay información que las vas desplazando. Así que bueno, nada, fue una sorpresa, una alegría y bueno, para la carrera de todos los involucrados ahí significó mucho, ¿no? seguro. Y justamente en el tema de los personajes, ¿no? Más allá de los actores en sí, que detrás de un nombre ficticio a veces pasa que, sobre todo en lo que es películas, muchos actores tienen el tema de su nombre personal, tienen, no sé, se llaman Pedro y en la película, vaya casualidad, se llaman igual, o mismo en las series, ¿no? Que quizás mantienen su nombre original, pero en el caso del marginal vemos muchos casos, ¿no? Que tienen nombres ficticios. Quería preguntarte, ¿cómo es que surge la idea de crearle al personaje así nombres tales como Borges, Diosito? ¿Son palabras que van surgiendo? ¿Está todo meramente preparado para que
se lleve a cabo ese nombre y no otros? ¿Qué se tiene en cuenta para pensar los nombres de los personajes? Claro. No, se busca que el nombre de alguna forma refleje el carácter del personaje o que tenga una impronta particular, pero en ese caso particular, o sea, hubo muchos nombres que incluso se fueron cambiando en el rodaje, viste que hay muchos personajes que tienen Ujú. apodos. Claro, Y capaz que en el momento se hacía el casting y elegían a uno y decían, bueno, mejor que se llame de tal forma. Y pasó mucho, fueron cambiando mucho. De hecho, bueno, los Borges al principio eran los Cardoso. Y ah, cuando mira. empezó a filmarse, el hermano de Sebastián Ortega, que no me estoy acordando el nombre, qué culpa que me da. Dante será, puede eh, ser. Dante, Luis, uno de Luis, esos. O Luis, bueno, él fue el que tuvo la idea así, o entre él y Sebastián, pero fue ahí ya en los rodajes, que dijeron, no, cambiemos los Cardoso por los Borges. Y la verdad que, o sea, que se llamen los Borges, que se llamen Borges, que tengan el nombre de el escritor más importante de la Argentina, y sean presidiarios, es muy distinto a que se llamen Cardoso. claro, sí, sí. Y de paso le hacemos un homenaje al escritor, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero, viste, uno relaciona que quizás hoy en día lo más probable es que te lo encontrás a Nicolás Furtado por la calle y no le decís Nicolás o Nico, no. Hoy en día es Diosito, viste, ya es como que uno Claro. lo tiene incorporado en el ADN que es así. Sí, 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 sí. Y justamente el tema de tu trabajo no debe ser tan fácil, ¿no? Porque, como decíamos recién, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto de lo que es la serie, cuántos capítulos va a ser la temporada, y después la cantidad de horas que lleva en sí. Quería preguntarte, más allá de, como decís vos, el guionista trabaja a pedido, ¿vos también pones un poco de tu impronta a la hora de elaborar un guión o es totalmente, como decís vos, 100% a pedido? Y no, o sea, es inevitable. Uno trata, o sea, se tiene que adaptar a la visión que te piden, ¿no? Pero es inevitable que algo de uno se cuele en el trabajo. Incluso, bueno, me ha pasado en algunos en algunos programas en los que he trabajado que alguien lo ha visto y me ha dicho, che, tal frase o tal chiste, tal cosa fue tuya, ¿no? Y dice, sí, y Sí, a veces alguien que te conoce mucho como pero igual, o sea, uno adapta a lo que te piden, ¿no? Imagínate, si me claro, llaman para escribir algo infantil, obviamente tengo que pensar en eso, en claro. cómo transmitir eso, Pero, no como lo diría yo, sino como se lo diría a los chicos. claro. Pero quizás un poquito de un toque personal nunca tiene que faltar, ¿no? Más que nada también para decir, bueno, es como que estás metido en la historia, no es que solamente es un guión y que me pidieron para hacer. Sí, también quiero participar de otro lado, ¿no? Quizás, como decís vos, un chiste, una frase que sea marca registrada de uno, también vale. Claro. Sí, sí, sí. Y justamente hablando de esto, ¿no? Lo que significa el trabajo y demás, ¿cuánto tiempo más o menos se dedica para hacer un guión? Eh, es Es una relativo. pregunta muy difícil de responder porque nada, vos podés estar trabajando 8 horas diarias, o 15 o 2 horas por día, y los guiones tienen muchas reescrituras. No sé, por ejemplo, en el Marginal 4 yo ahora no recuerdo, pero los primeros 4 capítulos los estuvimos trabajando como 6, 7 meses, porque en el medio estuvo la pandemia y entonces hubo más tiempo para pensar y se fueron cambiando más cosas. Eh, nada, Claro, uno, o sea, sí, sí. Y hay que le tener dedica el mucha tiempo que paciencia. requiere, ¿no? Ujú, seguro. Pero me imagino que para una serie como lo es El Marginal, justamente, no debe ser algo tan simple, sino al contrario, ¿no? Uno, todas las temporadas yo creo que va queriendo mejorar, o mediante los capítulos también. Capítulo a capítulo uno va tratando de mejorar y que, bueno, no solamente le guste a la gente que lo contrata, sino que también al público que al final es el que consume el producto.
Claro, sí, 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 sí. Bien. Pero bueno, sí, cada guión es un mundo. Y No sin es un ser tu... trabajo, o sea, Sí, uno trata, sobre todo o sea, cuando hace trabajos así como te digo, a pedido, de mantener un horario, de no estar trabajando todo el día. Pero bueno, a sí, veces los tiempos hacen que uno termine trabajando más horas de las adecuadas y muy intensamente durante el periodo en el que se escribe el programa. Y después termina el programa y uno se relaja por un tiempo y viene otro trabajo y es otra locura. bien. Y sí, me imagino la adrenalina misma, ¿no? Así que justamente te quería preguntar que sin ser tu trabajo en la tele, también sé que has incursionado en lo que es el mundo del teatro. Sí. Que- Quería preguntarte si hay muchas diferencias, ¿no? Entre escribir un guión para una serie de televisión como para escribir para una obra de teatro. Claro. Eh, sí y no. O sea, el núcleo de cómo se cuenta una historia, la estructura, es como que en el fondo es lo mismo, aunque los recursos son distintos, ¿no? Porque obviamente uno escribe una serie y tiene exteriores, saltos de tiempo, edición. O sea, cuenta con un montón de recursos que en el teatro no. El teatro es el escenario. Y salvo producciones con mucha plata encima, que son las excepciones, uno tampoco tiene oportunidad de, o sea, no es que son superproducciones teatrales. Entonces como que tenés que arreglarte con recursos escénicos menores. Este. Después lo que tiene en general el teatro es como más personal, a diferencia de lo que te contaba antes del trabajo de guionista, que uno trata de hacer trabajos cuando puede que le gusten, ¿no? Eh, Ujú. pero bueno, a veces uno es como nada, como cualquier persona que trabaja. A veces uno hace trabajos, series o programas de ficción, o documentales que no te apasionan, pero es tu trabajo. En el Claro, teatro es como que uno dice, bueno, voy a escribir lo que quiero escribir. Y te juntás, si bien también es un trabajo colaborativo, no es solo el autor, porque está el director, están los autores, los actores, como que uno encara cosas de las cuales quiere hablar, que le interesa comunicar, y desde lo personal como que trae un poco más de satisfacciones. claro, te entiendo. Y justamente recién hablábamos, ¿no? De lo que es el trabajo de uno, cuánto tiempo le lleva y justamente, como dije al principio de la nota, también tenés tu vida personal, ¿no? Tenés tus momentos para vos en los que decís, fuera todo lo que es marginal, fuera lo que es teatro, lo mismo me enteré que también, no sé si seguirás siendo, pero he visto que también fuiste profesor, en su momento profesor adjunto de la carrera de guionista para radio y tele, o sea, que también no solamente lo que te decía antes, no es solamente la carrera de guionista y estar metido en una serie, sino como que lleva muchísimas cosas a la persona en sí. Por eso te digo que las gracias de estas entrevistas de la radioactiva es que podamos conocer un poquito más a la persona, porque uno quizás te tiene de nombre, por el hecho que, por ejemplo, cuando vos ves una de las temporadas, viste en los créditos generalmente aparece tal Sí, personaje o guionistas y demás. Te quería preguntar, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Quizás sacar fotos, como me decías antes, que te hubiese gustado dedicarte a claro, la fotografía, o quizás ir a pasear, porque justamente hablábamos de la guía de turismo, ¿no? claro. No, bueno, fotografía hace un momento, ahora lo dejé, en un momento hacía música, pero tampoco le estoy dedicando mucho tiempo en este momento. Y ahora estoy teniendo poco tiempo libre, la verdad. Estoy con muchos proyectos, con muchas cosas. Ahí vi que se unió Charlie, un actor que en octubre va a estar haciendo una obra mía en un ciclo que se llama El Futuro, una obra llamada El Futuro. Bien. Eh, y bueno, estoy con muchas otras cosas que estoy preparando, ¿no? Qué bueno, eso también da la larga que uno puede tener trabajo y más sabiendo todos estos contextos que están atravesando las personas, ¿no? Claro. Y justamente te quería decir, obviamente, bueno, recién lo acabas de nombrar, cómo se va a llamar,
pero podemos decir que este es uno de los proyectos que, si querés, más próximos se te vienen. ¿Hay algo más que nos puedas contar con breves palabras? Porque viste que a veces lo que son actores o mismos directores por cuestiones de contrato no revelan, si querés, entre comillas, sus próximos trabajos justamente para no quemarlo, no spoilearlo, como quieras decirle a la Claro, palabra, sí, pero si se puede contar en breves palabras algo más que estés haciendo, más allá de esto que estabas contando recién. claro. Sí, mirá, o sea, en este momento estoy desarrollando una serie de proyectos que, bueno, justo mucho no puedo contar, Justo. este, pero bueno, tienen que ver, o sea, algunos proyectos audiovisuales y bueno, otras cosas así teatrales, pero bueno, con las teatrales no hay tanto secretismo, ¿no? Este, pero sí, o sea, el trabajo nunca se termina. Este, tengo una obra llamada Banco de Suplentes, que es una obra de 4 jugadores de fútbol mirando, sentados en el banco mirando un partido, que bueno, tuvo 2 temporadas en el 2018 y 2019 y ahora estamos tratando de retomarla. Después una obra llamada La Cocotriz o El Poder de las Palabras, que es una obra que imagina una sociedad que intenta regular el lenguaje, ¿no? Bien, está bueno eso. Así como una forma bastante policial. Y bueno, esa obra se presentó en algunos ciclos, por ejemplo en el Timbre 4 con las actuaciones de Francisca Levin y Ramiro Delgado, y después hace muy poquito en Moscú Teatro, dirigida por Manon Minetti y Melina Kufudakis como actriz, junto con Matías Montenegro. Bueno, esa obra estuvo en el marco de un ciclo, ahora la queremos hacer de nuevo. Y nada, son proyectos que le estoy como dedicando más tiempo porque ya te digo, o sea, como que producen más satisfacción personal. Tal cual. Sí, no, aparte, como decíamos recién, ¿no? Mientras que haya trabajo, todo bienvenido sea. Claro, sí, 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 sí. Y justamente sin ser tu trabajo, ¿tenés alguna otra pasión? Recién hablabas de una obra inspirada en el fútbol. ¿Te gusta el deporte en sí? ¿Sos El más... fútbol no me gusta para nada. O sea, pues ¿No? no me interesa. O sea, miro los mundiales nada más. Este, Hincha de la selección. claro, sí, sí, sí. Y pero hincha de la selección ni siquiera en las eliminatorias, nada, cuando es el mundial en sí. O sea, cada 4 años ve fútbol, por decir así. Claro, exactamente. No sé lo que es no sé, un pase, o sea, las definiciones del fútbol las desconozco por completo. En el momento que tuve que escribir la obra, durante unos meses fui experto porque leía, preguntaba, pero después toda esa información la quité de mi mente. Tal cual. Y menos jugarlo todavía. No, menos. Ya. Aunque te pidan, mirá, necesitamos que participes en algún capítulo de alguna serie, necesitamos a alguien que aunque sea corra detrás de una pelota, no, no hace falta. Claro, no. Así que, bueno, Nicolás, la verdad es que no te quiero robar más tiempo porque, como te dije antes, tenés tu vida personal, sé que estás con un montón de cosas por lo que habíamos hablado previo a coordinar toda esta entrevista y la verdad que me siento un privilegiado, ¿no? Todos los días uno puede entrevistar a una persona con tanto renombre, quizás como te dije antes, no todos conocemos a Nicolás Marina detrás de la cámara, pero también sabemos que su trabajo en una serie como lo es El Marginal, la cual es vista por un montón de gente, no solamente en Argentina, sino también ahora con el tema de las plataformas puede llegar a cualquier otra parte. Así que te quiero agradecer tanto en nombre mío como también de parte de la radioactiva. Y bueno, te pido que las últimas dos consultas que te quiero hacer, una es si te sentiste Sí. cómodo a lo largo de toda esta entrevista y que vos cierres mismo la entrevista con un saludo a la radioactiva y bueno, espero seguir manteniendo contacto con vos para cuando quieras hablar, vos sabés que la radioactiva te deja las puertas abiertas. Perfecto, sí, sí. Sí, sí, me sentí cómodo, me resultó un poco raro hablar así, de esta forma, mediante el celular. O sea, como que yo me fui acostumbrando al Zoom, por ejemplo, pero así no lo había hecho, pero bueno, fluyó. Y Eso es lo bueno, más importante. agradezco a la radioactiva por la entrevista.
Así que bueno, menos mal que te sentiste cómodo. Viste que no te hice escribir nada, no salimos con ningún disparate, sino al No, no, contrario, veías que te conocemos un cobro poquito para más. eso. O sea, Tal cual, que no por te eso. escribo, pero cobro. Bue- Bueno, después te voy a pedir que quizás me des un par de tips para que la radioactiva siga creciendo, lo cual también sería un honor contar con tu apoyo. Buenísimo. Te mando un abrazo grande y bueno, nos mantenemos en contacto para cualquier otra ocasión. Dale, gracias. Otro abrazo a Chau, vos. Chau, chau. chau. Chau.